Hola a todos, bienvenidos a Razonemos con las Escrituras, un programa de lecciones bíblicas de temas prácticos y doctrinales cuyo fundamento de análisis es la Biblia. Buenas noches, bendiciones mis hermanos amados y añorados, porque cada semana queremos que estén todos aquí participando del estudio, igual como participamos del primer día de adoración juntos como iglesia, también estudiando, preparándonos, porque queremos ser fieles según la definición que Dios da de ese término. Hoy entramos en la lección número 10 de esta serie de lecciones, cómo mantenerse fiel, y esta se llama Sé fiel hasta la muerte, y está basada en un texto del libro de Apocalipsis. Sé fiel hasta la muerte, basado en la expresión de nuestro Señor Jesús en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Lección número 10, sé fiel hasta la muerte. Vamos a leer ese texto, por favor. Apocalipsis capítulo 2, los versículos 9 y 10. Apocalipsis capítulo 2, los versículos 9 y 10. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu promesa, pero tú eres rico en la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Bien, en la conclusión de su carta a la iglesia de Esmirna, Jesús les exhortaba: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esta petición, esta exhortación de Jesús a que ellos fueran fieles y la promesa de darles la corona de la vida, eran apropiadas palabras de nuestro Señor hacia esta iglesia en vista de las cosas que Él había señalado que ellos estaban haciendo y viviendo. Conocía sus obras, la tribulación, la pobreza, y el diablo aún, a pesar de que ya habían padecido estas cosas, iba a añadir un dolor más, un sufrimiento más, porque iba a echar a alguno de ellos a la cárcel. Vamos nosotros a analizar este texto, Apocalipsis capítulo 2, los versículos 9 y 10, para aplicarlo a esta secuencia que hemos venido trayendo durante este curso. El texto nos da un precepto, y luego de que da ese precepto o mandamiento, lo expande. Y luego de que lo expande, da una promesa para aquel que es capaz de recibir, de aceptar, pero de cumplir también con él. En este caso dice: sé fiel, pero expande. Una fidelidad que no es de un tiempo, de una época o de cierta circunstancia. No, sé fiel hasta la muerte. Y luego viene: y yo te daré la corona de la vida. Estas tres divisiones que tiene el texto nos van a servir para desarrollar esta lección. 1, seamos fieles. 2, seamos fieles hasta la muerte. Y 3, si somos fieles hasta la muerte, el Señor promete: yo te daré la corona de la vida. Así que vamos a ir al primer punto que nos da ese pasaje. Debemos ser fieles. Ya que la exhortación en el idioma original está en el presente medio imperativo, se debe entender que quiere decir: mantente fiel, como si fuera una tarea que no puedes abandonar, porque entonces no lograrías tu objetivo, porque es así. Mantente fiel, mantente realizando la tarea de la fidelidad. Vamos a desarrollar en esta lección y en este punto esta exhortación divina. Vamos a definir primero fidelidad. ¿Qué significa fidelidad? Bueno, el diccionario de la lengua española dice que fidelidad es lealtad, observancia de la fe que alguien debe a otra persona, puntualidad, exactitud en la ejecución de algo. Segundo, algunos sinónimos que encontramos de este término fidelidad son
leal, constante, devoto, hablando de alguien fiel, ¿no? Leal, constante, devoto, perseverante y resuelto. Tercero, tomemos en cuenta también la definición que dan los léxicos, es decir, los diccionarios que nos definen el término en el idioma en que fue escrito el libro bíblico, en este caso el griego. El léxico de Vine o el diccionario expositivo de Vine dice: fiel, digno de confianza, fiable, verdadero, genuino, sincero. Es decir, para dar algunos ejemplos, fiel es aquel que cumple todo lo requerido en las transacciones de un negocio. Todo el papeleo, se involucra con las personas que tienen que ver con dicho negocio, está pendiente de las cuentas, está pendiente de que realmente haya la ganancia y el beneficio para cada una de las partes, de que todo se haga legal y de que todo quede registrado. Es alguien que cumple todos los requisitos en una transacción de negocio. Es alguien que muestra obediencia cuando se le da una orden. Es alguien que muestra responsabilidad en el ejercicio de sus deberes. Esto según otro léxico escrito por el famoso o publicado por el famoso Henry Thayer. Cuarto, las escrituras en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2 y el versículo 35, donde les voy a pedir que vayamos en este momento, por favor. Primer libro de Samuel, en el capítulo 2 y el versículo 35, nos da una percepción amplia del concepto que Dios tiene acerca de lo que es fidelidad. Primero de Samuel, capítulo 2, el versículo 35. Primero de Samuel 2, 35. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Bien, suscitaré, dice acá, dice, pero levantaré para mí un sacerdote fiel. Y Dios mismo define el término fiel. ¿Qué caracterizaba a este sacerdote fiel? ¿Cuáles eran las características de este sacerdote fiel? Dice, lo levantaré. ¿Y cómo será? ¿Él qué hará? Conforme, sin temor, hermanos, es gratis la opinión. Conforme a mi corazón y a mi alma. Conforme a mi corazón y a mi alma, dice acá, y hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma. Sí, hermanos, fidelidad es hacer las cosas alineándose con el mismísimo corazón de Dios y vivir de esa manera, alineado con los deseos del corazón de Dios. Dice por allí una canción que mis anhelos y mis deseos ya no son nada en comparación con los de Dios. Yo deseaba muchas cosas, yo las anhelaba, me había trazado muchas metas, quería muchas cosas en la vida, pero todo eso cambió cuando vine a Cristo, porque apenas llegué al reino de Cristo, cambiaron mis deseos, cambiaron mis prioridades, mis urgencias, mis planes fueron modificados para darle paso a los planes de Dios. Eso es fidelidad. Y la fidelidad no es exclusiva de nosotros los seres humanos. No es que solamente nosotros podemos ser fieles, porque la Biblia nos enseña que la fidelidad también es un atributo divino. Cuando nosotros somos fieles, nos parecemos a Dios, que es el más fiel de todos. Dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9, que una de las características principales de Dios es, primera carta a los Corintios, el capítulo 1 y el versículo 9. Por favor. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Primera de Corintios 1:9. Dice,
Amén. Perdón. Fiel es Dios. Sé que no le había escuchado la primera frase. Fiel es Dios. El Salmo 36, verso 5. Vamos a estar anotando acá las siguientes citas. Salmo 36, verso 5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu fidelidad alcanza hasta las nubes. De hecho, en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, cómo el pueblo de Israel le llama a su Dios, que es nuestro Dios. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Cuando ellos hablaban de Dios, decían Dios fiel. Allí podríamos también leer otros textos que por razón de tiempo solamente los vamos a citar. Salmo 89, los versos 1 al 8 y también el verso 24 en ese mismo Salmo 89 y el capítulo 33 de los Salmos. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Hebreos, capítulo 10, versículo 23. Hebreos, capítulo 11, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 19. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si todos estos pasajes y muchos otros en la Escritura hablan acerca de la fidelidad como un atributo de Dios, y nuestro Señor Jesús no solamente es el gran maestro y el gran profeta, sino que es Dios, entonces luego Cristo es fiel. Tanto así que la Escritura dice que la fidelidad debe ser el ceñidor de nuestra cintura. En otras palabras, debe ser como la correa, diríamos aquí, o la faja, dirían en Centroamérica, de toda persona que pertenezca al reino que procede de el hijo de Isaí. Isaías capítulo 11, Isaías 11, el 1 y el 5, por favor. Isaías capítulo 11, verso 1 y luego el verso 5. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Ahora el 5. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y la fidelidad ceñidor de su cintura. Sentado en el caballo blanco de Apocalipsis, el gran verbo vencedor, el que viene para derrotar definitivamente a sus enemigos y para llevar a la presencia de su Padre, a ese reino que le fue entregado y sobre el cual ha estado gobernando desde que se sentó a la diestra del Padre, es llamado en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, ¿cómo? Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Se le llaman Fiel y Verdadero. También podríamos leer lo mismo, pero por razón de tiempo solo la vamos a citar para sus notas. Hebreos capítulo 2, versículo 17. Hebreos capítulo 3, versículo 2. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Y capítulo 3, versículo 14 del mismo Apocalipsis. Pero no solamente se dice que Dios es fiel, que Cristo es fiel. No solamente se dice que el verbo es fiel y verdadero, sino que la palabra divina también es fiel. En Apocalipsis capítulo 21,
versículo 5 y 22, versículo 6, se repite una frase que habla acerca de esta revelación que Dios nos ha dejado, mediante la cual nosotros podemos aprender de la fidelidad de Dios para nosotros también mostrarle a Él que somos fieles. Y si Dios quiere enseñarnos esa cualidad divina, si Dios quiere que nosotros realmente sepamos qué es fidelidad, no lo ha dejado a nuestro criterio, para que nosotros hagamos una definición a nuestra medida, con poco sacrificio, con poca entrega, dentro de lo más cómodo, dentro de la zona de confort. No, Dios ha dejado la Biblia para que sea nuestro instructivo en cuanto a qué significa ser fiel. Y acerca de la Biblia dice la palabra en Apocalipsis 21:5 y en el 22:6 que estas palabras, ¿qué son? Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el 22:6, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Ahora 22:6. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. ¿Qué le parece? Dice que los testimonios de Dios son rectos y muy fieles. Podríamos ver también acerca de la fidelidad en la palabra, textos como Tito capítulo 1 versículo 9, por favor. Tito capítulo 1 versículo 9 y primera de Timoteo 1:15. Vamos a leer algunos, un texto, el otro para poder avanzar. Tito capítulo 1 versículo 9 y primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Que sea retenedor de la palabra fiel. Y primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. Dice que la palabra es una palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Es que el que es fiel es digno, la palabra incluida. Y segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 11. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con él, también viviremos con él. Palabra fiel es esta, dice. Ahora, Dios nos pide fidelidad. La fidelidad es aquella lealtad, aquella responsabilidad que se tiene con una persona. Somos responsables a la hora de cumplir la tarea que se nos ha asignado. Y en el caso de la definición que da el primer libro de Samuel, es sintonizarse con los deseos del corazón y del alma de nuestro Dios. Luego dice que la fidelidad nos las pide Dios porque también Él nos ha dado muestra de ella. Es el primero en ser fiel. Dios es fiel, Cristo es fiel, y ahora piden de nosotros fidelidad hacia ellos. Y no solamente ellos, sino que la palabra que ellos han revelado, que esa palabra es su mente, su voluntad. Dice que aquel sacerdote haría las cosas según el corazón y el alma de Dios. Y si yo quiero hacer las cosas hoy, igual que en aquel tiempo de los jueces, según el corazón y la mente de Dios, voy a la Biblia. No le pregunto a un predicador como si la idea estuviera en la iniciativa de él. No voy a algún libro que algún gran sabio haya escrito hoy, porque resulta que esa sabiduría ha estado durante generaciones en manos del hombre como profecía traída por la voluntad humana, como dice Pedro. Sino que voy al único libro autorizado como la voluntad de Dios. Razón por la que el antiguo pacto es llamado también Antiguo Testamento. Y el nuevo pacto es también llamado Nuevo
testamento. Ellos sellan la voluntad de Dios para su pueblo, según la época y según las personas. Y la iglesia está comprometida con Dios bajo el Nuevo Testamento. Sellada la voluntad de Jesucristo. Cuando nosotros queremos alinearnos con el corazón de Él, con la mente de Él, con sus deseos, tenemos que hacerlo alejándonos de nosotros mismos, alejándonos de nuestras costumbres, de lo que traemos de allá de nuestro trasfondo, y aceptar el lineamiento de Dios, el deseo de Dios por delante del mío. Entonces se podrá decir que yo soy fiel. Y si aún, aparte de ver la fidelidad en Dios y de ver la fidelidad en la palabra, quiero tener algún ejemplo concreto de ella en otro ser humano lleno de debilidades, de pasiones como las mías, pues miro el libro de Números y me encuentro a un hombre que fue destacado sobre los demás hombres como uno fiel. Números capítulo 12, versículo 7. En un tiempo en que las personas, ante el mínimo contratiempo, veían para atrás a su pasado, a regresar a la idolatría, a regresar a la esclavitud, Números 12, 7, a regresar a lo malo, al maltrato, en ese tiempo se habló de un hombre como alguien fiel. Números capítulo 12, versículo 7. ¿Quién es ese hombre? No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. No como mi siervo Moisés, que es fiel. Y también habla de este mismo pasaje el escritor de Hebreos en el capítulo 3, los versículos 2 al 5, por favor. Hebreos capítulo 3, versículos 2 al 5, haciendo eco de ese currículum que tenía Moisés y el cual Dios presenta delante del pueblo. ¿Quieren saber qué es fidelidad? Mírenme a mí, dice Dios. ¿Quieren saber qué es fidelidad? Pues pongan su mirada en la revelación. ¿Quieren saber qué es fidelidad? Ahí tienen un hombre que es un ejemplo. No es perfecto, tiene debilidades, es un ser humano que comete errores como ustedes, pero es alguien de quien yo puedo decir es fiel en todo lo que le he encomendado en mi casa. Hebreos capítulo 3, los versículos 2 al 5, por favor. El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno es, ¿cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo? Porque toda casa es hecha por algunos, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que te ibas a decir. Dice que una casa puede ser muy hermosa, una casa puede haber sido construida de una manera que llame la atención a las personas para decir es una casa completa, es una casa hermosa, es una casa ordenada, es una casa lujosa. Pero si estás diciendo todo eso de la casa, estás alabando indirectamente al que la construyó. Porque todo lo que se ve en la casa no es más que el reflejo de la capacidad o de la habilidad del que la construyó. Cuando decimos que Moisés era un hombre fiel en toda la casa de Dios, dice ahora el autor de Hebreos, imagínense, si él con sus pecados, con sus errores, con sus debilidades, era fiel, ¿cuánto de fiel será aquel que creó a Moisés y nos creó a todos nosotros? Pero no solamente Moisés, también un personaje del Antiguo Testamento que resalta como un profeta fiel, como alguien que a pesar de todas las circunstancias que le rodearon, como la idolatría, la opulencia, incluso la muerte, todas aquellas cosas que pudieron tentarle a contaminarse con lo mundano, a contaminarse con lo caldeo, lo babilonio, pero se negó a todo eso y se dedicó a dar el ejemplo.
se dedicó a ser reconocido como alguien que estaba en sintonía con los deseos y los pensamientos de Dios. No es nadie más que el profeta Daniel. Y en el capítulo 6, versículo 4 de su libro, nos dice la palabra, Daniel capítulo 6, versículo 4, lo siguiente. Entonces los gobernadores y satrapas buscaban ocasiones para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vacío ni falta fue hallado en él. ¿Qué le parece? Era tan fiel Daniel que las personas se dedicaron a ver en qué podía fallar. Hermano, dice que cuando alguien te presta tal atención, aunque sea para el mal, siéntete importante. Siéntete importante. Solo a los muertos ya no se les busca ningún pero, no se les busca ningún problema. Pero si te están buscando un pero constantemente, una forma de criticarte, una forma de dañarte, pues estás vivo, eres importante, eres famoso. Y lo que molestaba de Daniel era que no podían creer que esta persona pudiera ser tan diferente a ellos. Dice Pablo también en su carta que Pedro, uno de estos dos apóstoles, dice que los gentiles se sorprenden de que nosotros no corramos detrás de ellos en su desenfreno. Algo me dice que fue el apóstol Pedro, pero fue en el Nuevo Testamento y eso es irrefutable. En el Nuevo Testamento uno de los apóstoles dijo que los gentiles se sorprenden, que tú no bebes. ¿Cómo así que no bebes? No bebes agua, que no tomas, no tomarás consejo. ¿Cómo así que no tomas? Oye, eso que no toma, dice, que no baila, es para ellos algo inconcebible, no puede ser. Se parece a algo que normalmente he visto en los lugares donde hay baños públicos. Las personas llegan, lo vi hace poco nuevamente, mueven la perilla a ver si pueden entrar y está bloqueada porque hay alguien allá adentro. Y empiezan a mover esa puerta, Incluso vi a alguien pegándole con el hombro, como cuando usted quiere derribar una puerta. Y después que hace todo ese esfuerzo, yo estaba esperando, y después que hace todo ese esfuerzo me dice, ¿estará ocupado? Y como a veces me vence el sarcasmo, dije, bueno, es posible, siendo público, yo siempre he pensado que cuando está así es que hay alguien adentro. Y la persona no le gustó mi comentario y se retiró, pero es que si llegas a un baño público y no puedes abrir la puerta, en el 99.9 de los casos seguramente hay alguien adentro, porque el baño es público, el baño no te está esperando a ti, pero la gente aún insiste. Entonces, muchas veces las personas consideran que algunas cosas son inconcebibles porque en su cerebro limitado, en su visión tan corta, ellos no pueden ver algo más, no analizan y no razonan, no pueden entender que alguien hoy día no ande en disolución, no ande en libertinaje, no ande de irreverente, irrespetando, fallándole a los demás, haciendo maldad, haciendo muchas cosas que ya para ellos son cosas naturales. Ya tienen la conciencia cauterizada. Es tan natural que no lo pueden ver de otra manera. Incluso cuando tú quieres comprar algo, cuando sueñas con algo, ya las personas han acuñado esa frase de ojalá me gane la lotería, ojalá te ganes la lotería. Pero ¿por qué tiene que ser la lotería? ¿Por qué no puede haber otro medio por el cual yo me levante? Si los que hoy son archimillonarios no tuvieron esos millones toda la vida, no todos, algunos han nacido en cuna de oro, pero otros jugaban sin zapatos y hoy ganan 50 millones netos por temporada, más 50, 60, 70 que generan solo por existir. Leía recientemente de un atleta que solo porque lo mencionen, cada vez que usted menciona ese nombre, Irving Serrano, automáticamente a él le genera, si no me equivoco, son como 100 euros, solo por mencionar el nombre. Aunque usted no sea nadie, sino que usted preguntó, oye, ¿cuándo volverá a competir Irving Serrano? Claro, de una vez, caja registradora, una mención más.
Y otro le responde, no hombre, si Irving Serrano ahorita mismo supe que está entrenando en Brasil, preparándose para las siguientes Olimpiadas. Otra mención, son 100 euros más. Imagínense este tipo de personajes, las menciones que pueden recibir en un día, en una semana, en un mes, en un año, en un lustro, en una década, y si cobran 100 euros por cada mención. Pero si usted va a la historia inicial de ellos, eran personas que vivían en posiblemente casi la absoluta pobreza. Supe ahora de los que ganaron en Francia, N'Golo Kanté, que dice que todos estaban celebrando y él no se atrevía a acercarse para tocar la copa. Y pusieron una imagen de él cuando tenía como 7, 8 años de edad, allá en su pueblo natal, sin zapatos, si no me equivoco, y había una celebración también de su equipo, y sale él en la foto también un poquito apartado. El hombre estaba tan acostumbrado a la escasez, a la pobreza, a ser discriminado, que cuando había celebración, otras cosas, él no se sentía digno. Y hoy todavía no se siente digno, pero maneja muchos millones, que ya con uno de ellos, hermanos, nosotros quisiéramos poder resolver algunas situaciones. Uno de los 6 o 7 o 10 o 15 que estos atletas de bajo rango están ganando ahorita mismo debido a cómo está el mercado. Ellos no llegaron allí por ningún tipo de lotería, no llegaron allí por ningún tipo de suerte, llegaron allí porque trabajaron para llegar allí y porque Dios lo permitió. Nosotros, siendo hijos de Dios, debemos considerar también que a la hora de mostrar a Dios nuestra fidelidad, como Daniel, las cosas en el camino se van a ir acomodando para bien. Ya lo dijo Pablo en Romanos, a los que aman a Dios, es decir, a los fieles, todas las cosas les ayudan a bien. O como dice en el griego, todas las cosas colaboran para bien. O todas las cosas se asocian para bien. ¿Qué le parece? Ya no las personas, ya te promete Dios que las cosas se irán asociando la una con la otra a tu favor. Veía un pensamiento en diapositivas también en las redes sociales acerca de un rey. Voy a ver si la edad me permite recordarlo. Creo que fue el día de ayer, que hablaba de un rey que salía a cazar y aparentemente él hiere a un león y piensa que el león está muerto. Se baja de su caballo y se acerca al león para terminar de rematarlo o verlo agonizando o saber si ya lo había fusilado, lo había eliminado, ¿no? Y resulta que cuando está muy cerca, el león se vuelve y le muerde la mano arrancándole un dedo. Y el rey se tira para atrás, lo termina de rematar y regresa a su caballo, que al lado de su caballo estaba su siervo, y regresa maldiciendo, y regresa renegando, y diciéndole al siervo que él no puede entender cómo Dios no puede controlar cosas tan tontas, tan ínfimas, como que ese león no pudiera atacar a su representante en la tierra. Recuerden que los reyes prácticamente se sienten o se sentían representantes de la divinidad. Y ellos decían, ¿cómo siendo yo el rey de esta nación cristiana, Dios permite que una fiera como esta venga y me arranque un dedo? No puede ser. Y empezaba a renegar. Y el siervo le dice, Señor, no hable a usted así. Si Dios permite las cosas, Él sabe por qué las permite. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, aunque nosotros en el momento no lo entendamos. Así que las cosas malas vienen y hay que aceptarlas porque según tú son para bien. Sí, exactamente. Ok. Llévenselo a la cárcel. Y yo quiero ver si cuando estás preso allá, vas a considerar que estando allí encerrado, privado de tu libertad, eso es algo bueno que vino de Dios. Y vas a estar tan feliz y tan sonriente como estás ahorita. Dice, bueno, si esta es la voluntad del rey, tuvo que haber sido primero la voluntad de Dios. Así que algo bueno me traerá. Y el hombre terminó en la cárcel. Bien, 3 meses después, sale el rey nuevamente en temporada de cacería o en día de cacería. Y dice que estando muy, muy adentro en la selva, en sus campos,
es atrapado por una tribu caníbal. Obviamente llevaba otro siervo porque el anterior por sus comentarios estaba preso. Y estando allí dice que cuando los atrapan, los llevan, empiezan a hacer bailes y ceremonias, los tienen amarrados allí. Y dentro de ellos, dentro de esa tribu, deciden que no los van a matar por matar, se los van a comer. Y vienen y toman al rey, porque era obviamente el que tenía mejor apariencia, y cuando están a punto de sacrificarlo, uno de los sacerdotes detiene el acto y le señala al ejecutor, al verdugo, que al rey le faltaba un dedo. Y resulta que no se le podía ofrecer a las deidades de ellos en este caso, ¿verdad?, un sacrificio incompleto o enfermo. No se puede. Y agarraron y le dieron libertad. Y entonces su siervo, que sí estaba completo, terminó pagando toda la culpa. Cuando el rey logró llegar a su palacio nuevamente, mandó a buscar al siervo. Y cuando el siervo llega, le dice: bueno, señor, Dios me ha dado nuevamente libertad. Así que, como le decía yo, mire, las cosas siempre ayudan para bien. Y le dice el rey: bueno, te tengo una anécdota. Yo creo que el Señor sí me salvó, porque imagínate, gracias a ese dedo que me faltaba, una tribu caníbal no me ofreció a sus dioses, porque yo era un sacrificio incompleto. Así que he visto la voluntad de Dios en mi vida. Ahora, en la tuya no sé, porque tú confiando tanto en Dios y pasaste estos 3 meses encerrado allí, así que en ti no veo en qué se manifestó Dios. Y le dice el siervo: bueno, sí se manifestó, porque si yo no hubiera estado encerrado, yo hubiera sido ese siervo que le acompañó a usted cuando fue atrapado por la tribu caníbal, y yo sí estoy completo. Así que no estuviera contando el cuento. Todas las cosas se asocian para bien si nosotros hacemos todo según la voluntad, el deseo y la sintonía que debemos tener con el corazón de nuestro Dios. Eso lo debemos creer firmemente, porque la Biblia no lo promete en vano. Dios no lo promete en vano. Aparte de Moisés y de Daniel, luego ya en el Nuevo Testamento, la Biblia también nos presenta ejemplos de gente fiel. Uno de ellos, Timoteo. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Por favor. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Dice: ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías de ello? No lo inventaste tú, ni lo hiciste tú. Es un buen texto para nuestra clase, pero no es el texto que habla acerca de la fidelidad de Timoteo. Vayamos a Efesios 6:21 para hablar de Tíquico. Efesios capítulo 6, versículo 21. Por favor. Era 4:17, ¿verdad? Muchas gracias. Léalo, hermano, por favor. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mire, Timoteo era amado por Pablo, pero era fiel. ¿Y en qué consistía la fidelidad de Timoteo? Dice: él les recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseño en todas partes, en cada iglesia. La sintonía de Timoteo con Pablo era perfecta, completa. Y Pablo, a su vez, tenía una sintonía con Dios completa
y perfecta. Entonces, note que la misma Biblia le define a usted y a mí lo que es fidelidad. Fidelidad no es venir a todas las reuniones de la iglesia. Fidelidad no es ofrendar una suma importante cada primer día de la semana. Fidelidad es cumplir con nuestra responsabilidad con la precisión y la exactitud de alguien que está preocupado porque se le ha encomendado una responsabilidad con la cual no quiere quedar mal. Eso es fidelidad. Tíquico era otro hermano fiel. Efesios 6:21 y Colosenses 4:7. Por favor, Efesios 6:21 y Colosenses 4:7. Para que también vosotros sepáis mis asuntos, lo que hago todo lo harán saber, hermanos amados y fiel ministro en el Señor. Amado fiel también en el Señor. ¿Y en qué consistía su fidelidad? Dice que él estaba siempre pendiente de todos los asuntos relacionados con la vida de Pablo. Y así como él estaba informado y consciente, así iba a informar a los hermanos en esta congregación. Pablo no tenía ninguna duda de que Tíquico iba a llegar y les iba a comunicar las cosas tal como él se lo había encomendado. En Colosenses 4:7 se vuelve a mencionar a este hombre. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano, mi fiel ministro y consiervo en el Señor. Así es, se reitera ese currículum de Tíquico. Y Onésimo también, allí mismo en el versículo 9. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Asimismo, Onésimo, otro fiel. Y en el capítulo 1 de esa misma carta de Colosenses, ahora el versículo 7, hablando acerca de Epafras. Colosenses capítulo 1, versículo 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Y Silvano también, en la primera carta de Pedro, él lo menciona también como un hermano fiel en el capítulo 5 y el versículo 12. Primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 5 y el versículo 12, por favor. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La fidelidad de Silvano, el que ayudaba a Pedro con lo que era la redacción de sus cartas, y también ayudaba al apóstol Pablo en su ministerio y seguramente en la redacción de las cartas. Era un escriba o un amanuense. Bien, entonces hemos visto que la fidelidad es esa responsabilidad que tenemos hacia aquello que nos han encomendado, y que no hay mejor manera de demostrar la fidelidad sino haciendo las cosas precisamente como nos las han pedido. Hemos visto que Dios es fiel y por ende Cristo es fiel. Hemos visto que las Escrituras son testimonios fieles y verdaderos. Y hemos visto que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Moisés, Daniel, Onésimo, Tíquico, Timoteo, Silvano, Epafras, todos ellos son personajes, seres humanos como usted y como yo, que a pesar de sus errores, de sus debilidades, eran considerados por Dios y por los apóstoles como hermanos fieles, hombres que verdaderamente cumplían con la misión que se les había encomendado. Por último, la fidelidad es un mandamiento. La fidelidad no es una alternativa. No es una cosa en la que podemos crecer en algún momento y luego descuidarla. Como si pudiéramos en cierta época mostrarla, pero cuando las cosas se ponen complicadas, esconderla. No podemos, enfatizar un solo aspecto como congregarse y pensar que en otras cosas no tenemos que mostrar esta responsabilidad. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 2 y segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, nos dicen
que tanto los administradores como los predicadores debemos ser fieles, debemos ser hallados por Dios o considerados por Dios cuando hace su evaluación como personas fieles. No está diciendo si somos elocuentes, si la persona es impresionada por nuestra retórica, o por nuestra corbata, o por nuestra altura y hermosura, o porque somos muy inteligentes, o porque es que somos muy cariñosos. Lo principal que Dios va a exigir de cada ministro, de cada administrador, de cada predicador, de cada maestro, es fidelidad. Es un mandamiento, es una obligación. Es preciso que los administradores deban ser hallados fieles, fieles en su preparación, fieles en su presentación de la palabra de Dios y fieles en el ejercicio de practicar todo aquello que ellos mismos o nosotros mismos predicamos. En 1 de Timoteo, capítulo 3 y el versículo 11, dice que no solamente los predicadores, maestros, ministros en general deben ser fieles, sino que también sus esposas tienen la responsabilidad, por el papel que Dios le ha dado a sus esposos, de mostrar fidelidad. No es una alternativa para la esposa. No, tú eres el que tienes que dar el ejemplo. Anda y reúnete tú, si tú eres el predicador y el maestro. Yo tengo que hacer otra cosa acá en la casa, o yo voy después, no sé si llueva. Si usted es la esposa de un ministro, si usted es la esposa de un líder, si usted es la esposa del predicador, la mirada de Dios, la mirada de Jesucristo, la mirada de los hermanos, y lo saben ustedes, está puesta en si usted también es un ejemplo. Y si no lo es, si no es fiel, usted le roba la mitad de la influencia, la mitad del respeto que ese hombre podría tener dentro de la congregación, porque la gente dice, no es capaz de convencer a su propia esposa y viene a estarme arreando a mí. Y disculpen el término. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, dice que los que están con el Cordero y ganan la batalla espiritual que está luchando todo cristiano que debe ser fiel, son llamados elegidos y fieles. Apocalipsis 17, 14. Hermanos, ser llamados, elegidos y fieles no está al alcance de todas las personas en el mundo. No está reservado tampoco para los famosos, no está reservado para los guapos, no está reservado para los muy inteligentes, no está reservado para los ricos, no está reservado para cierta élite o cierto grupo en especial dentro de la iglesia, que no sea porque verdaderamente durante la batalla han demostrado fidelidad. Dice Mateo 25, 21 que cuando lleguemos a la presencia de Dios, habiendo cumplido nuestra tarea, nuestra labor, ese papel que Dios nos ha asignado, Dios va a decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero no todos escucharemos, lamentablemente no todos escucharemos esas palabras. Solo quienes lo decidan y lo hagan desde estos días. Ya no habrá opción. Cuando venga el juicio final, solamente habrá sentencia. Ya no habrá una segunda, tercera o cuarta oportunidad. Las oportunidades se habrán acabado. Es hoy que yo debo ser fiel si verdaderamente quiero al final recibir la corona de la vida. Debemos ser fieles sin importar algunas circunstancias que estaremos analizando en nuestra próxima lección. Este curso está llegando a su fin, pero el mensaje que él tiene no se acaba. Debe ser permanente. Deben estar esas palabras constantemente allí en nuestro recuerdo, repasándolas, buscándolas, porque ellas deben alimentarnos y fortalecernos para continuar. Toda la vida estas lecciones tendrán toda la vigencia para cada experiencia y para cada día que usted y yo vivimos. No las descuide, no las olvide, porque solamente el que es fiel obtendrá esa corona, solamente el que es fiel se salvará de la condenación. Que el Señor les bendiga. Amén.